Good evening, good afternoon, everyone. We'll Buenas give folks tardes, buenas noches a todos y a todas. Vamos a darle a la gente unos minutitos más para entrar al webinar. Si quieren ir a buscar un café, agua o un té, tenemos un gran panel hoy para seguir con nuestra demanda para que Estados Unidos y Canadá saquen las manos de encima a Venezuela. greetings, everyone. Welcome to today's monthly picket Hola a action. todos y a todas, bienvenidos a nuestra acción mensual, nuestro piquete mensual para que Estados Unidos y Canadá le quiten las manos de encima a Venezuela. Hoy es nuestra acción número 36 que empezó organizado por el Movimiento por la Justicia Social y la campaña de solidaridad con Venezuela, Fire This Time, la organización Just Peace Advocates aquí de Canadá y con el apoyo de organizaciones de solidaridad con Venezuela y otras organizaciones de Canadá. Hoy tenemos un gran panel, tenemos muy buenos oradores que ayudan a marcar el aniversario número 25 del proceso bolivariano revolucionario en Venezuela y 25 años también de ataques continuos de los Estados Unidos, sanciones, bloqueos y de meterse con las relaciones exteriores de Venezuela y con su pueblo. Mi nombre es Alison Bodin, soy coordinadora del movimiento Fire This Time para la justicia social, la campaña de solidaridad con Venezuela y soy autora del libro Revolución y Contrarrevolución en Venezuela de Battle of Ideas Press de 2018 y estoy muy contenta de estar aquí. Hace 3 años que hacemos estas acciones de piquete eh, cada mes y con un panel internacional muy especial que representa personas que están activas en las calles, en la organización, en la movilización, tanto en Venezuela como en el mundo, por causas justas y en defensa de la solidaridad y la autodeterminación y la soberanía del pueblo venezolano. Tenemos a Laura Isabel Franco, que es parte del Instituto Simón Bolívar para la Paz y la Solidaridad entre los pueblos de Venezuela. Tenemos al doctor Francisco Domínguez, quien viene de la campaña de solidaridad con Venezuela en el Reino Unido. También tenemos a Bamboshi Yango, que viene de la Alianza para la Justicia Global en los Estados Unidos y el Partido Revolucionario Panafricano en Estados Unidos. Todas personas con las que he tenido el placer de luchar junto a ellos por Venezuela y otras causas justas. Hemos marchado codo a codo, no solamente en Venezuela, sino también en nuestro trabajo
en el mundo. Hoy la acción será similar a los últimos 35 meses. Tendremos un panel de oradores y luego vamos a invitar algunas preguntas porque tenemos a Francisco Domínguez que está aquí a las 12 de la noche desde Inglaterra. Así que bueno, vamos a aprovechar su presencia y vamos a hacerle algunas preguntas y al final vamos a hacer la foto grupal. Así que si tienen una remera o tienen un cartel que quieren poner, vamos a cantar juntos y vamos a gritar juntos como si estuviéramos frente a la Embajada de Estados Unidos en nuestra ciudad o en la Casa Blanca pidiendo que Biden levante las sanciones y deje de meterse en las relaciones exteriores y con el pueblo de Venezuela. Como les mencioné, hoy y durante el mes de febrero, el pueblo venezolano ha estado marcando, ha estado festejando el aniversario número 25 de la Revolución Bolivariana, que ha hecho muchos avances y desarrollos para el pueblo oprimido, pobre y trabajador de Venezuela. Y durante este tiempo y antes, como vamos a ver en un video corto, el gobierno norteamericano y sus aliados imperialistas, incluyendo el gobierno canadiense, desde donde les hablo hoy, han llevado adelante una campaña de operaciones militares encubiertas y abiertas, operaciones psicológicas, bloqueos económicos y sanciones contra Venezuela, sin parar, sin cesar, que incluyen intentos recientes de derrocar el gobierno de Venezuela y forzar un golpe de Estado y también ataques continuos sobre Venezuela, particularmente sobre su sector de petróleo y gas, que ha recibido ciertos alivios en términos de sanciones, pero ahora está siendo amenazado de ser controlado de nuevo por los Estados Unidos. Pero en este aniversario también vamos a hablar de lo que hemos ganado y de los desafíos y por qué Venezuela es tan importante en nuestra lucha antiimperialista. Mientras miramos a Venezuela, ¿y por qué miramos a Venezuela cuando pensamos en luchar contra la hegemonía, el control de la hegemonía norteamericano y también en lo que está haciendo el genocidio del pueblo palestino hoy por parte de Israel y su apoyo? Muchas gracias nuevamente a todos nuestros oradores y a todos los que están aquí hoy. Hoy aquí en Vancouver ha comenzado a nevar, es algo raro, así que seguramente hay gente que seguramente se va a unir tarde a la reunión porque es difícil hacerlo cuando empieza a nevar. Y también, por supuesto, si quieren saludar en el chat y quieren decir de dónde vienen, también eso va a ser muy lindo. Y si están también hablando desde territorios ocupados, desde territorios tomados, quiero recordarles también como yo estoy en territorio quitado a los pueblos indígenas canadienses. Si están hablando desde lugares así, por favor menciónenlo donde sea que estén. Sin más, entonces, quiero empezar con un video corto preparado por Venezuela Análisis sobre el Carcazo, que es un momento muy crítico antes de la Revolución Bolivariana y en la importancia de la lucha venezolana contra el neoliberalismo, la represión imperialista, y seguramente vamos a hablar más de esto en nuestro panel, pero me pareció importante poder empezar con este video. Muchas gracias nuevamente a todos y a todas. El último golpe fue un ajuste estructural por parte del FMI. La receta del consenso de Washington llevó a aumentos de precios, la gente trabajadora fue desplazada, hubo un levantamiento popular muy grande. El gobierno apoyado por Estados Unidos respondió con represión brutal, con desapariciones forzadas, con asesinatos, torturas, racias. Por lo menos 3.000 personas fueron muertas en una semana. El sistema neoliberal continuaría una década más, pero el Caracazo logró generar conciencia popular. Hoy es considerada la génesis de la Revolución Bolivariana de 1996. Y es un comienzo, la vanguardia de la resistencia neoliberal. Eso fue entonces el Caracazo y la idea era marcar un poco el tono del día de hoy por la resistencia constante y la lucha constante del pueblo venezolano. Vamos a hablar más de esto sin duda.
Quiero empezar con nuestro programa hoy presentando a Laura Isabel Franco, quien es una abogada venezolana, feminista y también es directora de Intercambio y Cooperación en el Instituto Simón Bolívar para la Paz y la Solidaridad entre los Pueblos en Venezuela. Muchísimas gracias, Laura, por tomarte el tiempo de estar con nosotros hoy y compartir un poco sobre la lucha en Venezuela en esta ocasión tan importante. Saludos, queridas hermanas y hermanos, especialmente a mi hermana Alison y a todo el maravilloso equipo de allá desde Canadá que sistemáticamente ha hecho un trabajo arduo de solidaridad con la Revolución Bolivariana y con el pueblo venezolano para visibilizar todas las luchas y toda la realidad que se vive en Venezuela, que muy pocas veces es mostrada en los medios de comunicación y que siempre lo hemos dicho, el bloqueo contra Venezuela también es un bloqueo informativo que pesa porque deja a un gran ejemplo de un pueblo que lucha y construye desde su propia imaginario y desde sus propias realidades el socialismo en este siglo XXI. Bueno, en principio decir que sí, hoy es 27 de febrero y son 35 años del Caracazo, la primera rebelión popular en América Latina contra el neoliberalismo. Son 35 años que nosotros contamos en la historia de la Revolución Bolivariana, como el comandante Chávez siempre nos enseñó. El Caracazo es un inicio de este proceso histórico, porque ese pueblo que se levantó, ese pueblo que murió, que perdió la vida en ese momento, en esos días, porque no fue un solo día, fueron varios días que el pueblo estuvo en la calle luchando contra ese paquete neoliberal, esas medidas antipueblo que aplicó el gobierno de Carlos Andrés Pérez, dieron inicio, por supuesto, a la necesidad de avanzar a un proceso y a una democracia participativa y protagónica para dejar atrás todo lo que significó esa historia de falsa democracia que vivió Venezuela durante 40 años. La Revolución Bolivariana, queridas compañeras y compañeros, entonces es un proceso histórico, es un proceso que reivindica las bases que nos legó nuestro libertador Simón Bolívar y que había sido parte de un proceso de invisibilización, un proceso de el propio legado de Bolívar era desconocido para nosotras y nosotros los venezolanos prácticamente antes de la llegada del comandante Chávez en este tiempo, en esta época, en este inicio del siglo. Para nosotros es un orgullo decir siempre que la Revolución Bolivariana es la primera revolución victoriosa de este siglo, del siglo XXI, y que 25 años que suman los primeros 25 años han sido años de arduas luchas, pero también de conquistas y de victorias populares que nos llenan de orgullo y que además son la muestra del por qué el pueblo venezolano continúa defendiendo su proceso revolucionario, continúa ratificando mediante el voto y la democracia participativa y protagónica la ruta hacia el socialismo bolivariano y feminista en este siglo, y que además, por supuesto, ha incorporado dentro de todas sus, digamos, sus dinámicas, no solamente el legado de Simón Bolívar, sino también ha traído a colación y ha rescatado en este inicio del siglo XXI, que es también muy importante reconocer en la Revolución Bolivariana, que con levantar la bandera del socialismo en el siglo XXI también dimos un traste a lo que fue lo que se dijo que era el fin de la historia, el fin de las ideologías y que ya no podíamos sino aceptar al capitalismo como la única forma y la única vía para las sociedades y para los pueblos del mundo. Entonces, sí, sin duda la revolución bolivariana desde su inicio ha sido incómoda para el imperialismo norteamericano, ha sido incómoda para los enemigos del pueblo, ha sido incómoda para los grandes poderes económicos, porque siempre decimos que eso es lo que nos cobra el imperialismo, lo que nos cobra el capitalismo es ese ejemplo de un pueblo, de un pueblo en el sur de América Latina, de un continente el más desigual de todos, un continente empobrecido, un continente saqueado, y que desde acá
se levanten las banderas de un horizonte, de un mundo mejor que es posible y que es viable y que lo construye las mujeres, los hombres de a pie, las mujeres y los hombres en su máxima diversidad, porque la revolución bolivariana, si tiene una característica, es de la inclusión más amplia de todos los sectores a los que el comandante Hugo Chávez nos dio la voz. En este sentido, y para aprovechar el tiempo que siempre se nos hace corto para hablar de la revolución bolivariana, quisiera decir que las mujeres fuimos uno de esa parte importante de la población venezolana que logró la voz y logró la visibilización desde el primer momento del triunfo de la revolución bolivariana, porque con la convocatoria a un proceso constituyente único en este tiempo y en esta historia más contemporánea de Venezuela, empezamos a construir y a dar aportes a esa constitución que se convirtió en un legado, en un tratado de derechos humanos, en una constitución hermosa, una constitución que se cumple, que tiene vigencia, que tiene cuerpo, porque no es una letra muerta, es una constitución que vibra en el pueblo venezolano, en la democracia, en el ejercicio de la democracia participativa y protagónica, y que las mujeres sin duda vivimos un antes y un después en nuestra historia, o sea, la historia y la digamos, la puerta que se abrió para la participación de las mujeres, eh, nosotras no estamos nunca dispuestas a retroceder en ese sentido, y además que logramos en el comandante Hugo Chávez el gran aliado de las mujeres en Venezuela, porque el comandante Chávez ha sido el primer presidente en declararse feminista y en decir que no podíamos construir el socialismo sin el feminismo, que no podíamos avanzar hacia la democracia plena sin las mujeres, y por eso casi todas las primeras políticas que implementó la revolución bolivariana tuvieron que ver con el tema de derechos y la participación de las mujeres, con el tema de atender la situación de discriminación, de desvalorización y de invisibilización que teníamos las mujeres y que tenemos las mujeres en el marco de un sistema capitalista y patriarcal que gobierna el mundo, pero que en el caso venezolano ha sido un énfasis gracias a las grandes mujeres, a nuestras grandes luchadoras, a las que tomaron voz, a las que fueron constituyentes, a las que fueron diputadas a la Asamblea Nacional, a las que han sido ministras, a las que han ejercido cargos, grandísimos cargos y de mucha importancia en la Revolución Bolivariana, se ha abierto esa compuerta, y nosotras, por supuesto, también vemos que, y lo vivimos en carne propia, que los ataques y la agresión imperialista a través del bloqueo criminal y de la aplicación de las mal llamadas sanciones, que son las medidas coercitivas unilaterales, atacó directamente al pueblo mujer en sus inicios. Cuando nosotros recordamos hoy el año 2015-2016, no podemos sino identificar cómo la agresión del imperialismo estuvo muy orientada a agredir a las mujeres, porque las mujeres en Venezuela constituimos el principal motor movilizador, organizador y moralizador del gran movimiento chavista y bolivariano. Entonces, es importante destacar que la revolución bolivariana, para que más o menos tengamos una idea, eso está en los informes de las Naciones Unidas, de todos los organismos multilaterales, cuando en los años de mayor auge de la revolución bolivariana, cuando logramos recuperar la soberanía petrolera, cuando tuvimos énfasis en verdaderamente gobernar para nosotros mismos y gobernar en función de de nuestros propios intereses, que fue lo que nos enseñó el comandante Chávez, más ya en Venezuela prácticamente habíamos cumplido con lo que se denominaba la meta de hambre cero. Ustedes recuerdan, más o menos en el año 2011, la revolución bolivariana tenía prácticamente con toda su estructura, con todo el andamiaje de políticas públicas, de atención, de la justicia social, habíamos alcanzado prácticamente esa meta de la pobreza cero, y esto es el impacto más grande que ha tenido el tema de las sanciones y el bloqueo en Venezuela, porque una vez que ya habíamos superado
digamos, las mujeres estábamos en otra instancia, estábamos en la disputa de la participación política, estábamos fuera del orden que nos relega la sociedad capitalista y patriarcal, que es el orden exclusivo del hogar, del orden privado, que estábamos, digamos, habíamos superado buena parte de la lucha política y social colectiva, alcanzar acceso a bienes y servicios fundamentales como el acceso a la salud, el acceso al agua, el acceso a la educación. Y este impacto negativo de las sanciones de bloqueo, esta guerra de lesa humanidad, este crimen de lesa humanidad que comete el imperialismo norteamericano y sus aliados contra Venezuela, impactó de forma directa en la calidad de vida de las venezolanas y los venezolanos. Las madres de familia que en Venezuela muchos de los hogares están dirigidos, más del 60% de los hogares están dirigidos por mujeres que son las jefas de hogar, se vieron entonces en la necesidad de retrogradar en estos derechos que ya habían alcanzado para volver a comenzar a organizar a la comunidad para la resistencia, para poder lograr la resistencia colectiva, porque además eso es una de las grandes características de la revolución bolivariana, que no existe, no puede existir la historia de la revolución bolivariana y su resistencia sin vernos como un colectivo, como un gran colectivo, en una lucha colectiva donde nos importa lo que pasa en nuestras comunidades, con nuestros vecinos, porque la clave de la resistencia del pueblo venezolano ha sido esa, y por eso quiero siempre significar y dignificar la participación de las mujeres, porque las mujeres son las que están en la gran mayoría de estas instancias organizativas, en los consejos locales de abastecimiento y producción, que es una herramienta de la guerra, es una herramienta de lucha en este marco de la guerra económica, los consejos comunales, las comunas, que son las instancias de gobierno comunitario, de autogobierno que existen en Venezuela, y que esto ha sido sin duda para nosotros muy significativo, porque claro, el punto, siempre decimos, no solamente el imperialismo busca con esta guerra y este ataque hacerse de los recursos venezolanos, de que es un país con tanta riqueza, en la diversidad con mucha riqueza, pero sobre todo con su gran fuerte que es el petróleo. Siempre decimos que no solamente el imperio ha buscado hacerse de esos recursos, sino que el imperialismo estadounidense está buscando destruir, desmontar el proyecto chavista, el proyecto revolucionario, o sea, combatir ese proyecto generando esta relación de que el socialismo es pobreza, de que el socialismo es miseria, de que la revolución fracasó. Esa es la gran narrativa de los medios de derecha en el mundo, incluso que algunos, lamentablemente, algunas organizaciones, incluso de la izquierda, se dejan permear por esa narrativa y desconocen entonces las bases fundamentales de la revolución bolivariana, que es precisamente apostar a la construcción de un nuevo Estado socialista y comunal, y que ese Estado socialista y comunal garantice la producción de los bienes, de los servicios que el pueblo venezolano requiere. La gran experiencia de las comunas productivas en Venezuela nos ha demostrado, incluso estos últimos años, que no todo es malo dentro de las crisis, como decía Alison. Aquí también queremos destacar en este foro que la crisis que ha sido inducida por el imperialismo norteamericano en este ataque, en esta agresión permanente, constante a la revolución bolivariana, una revolución que ha sido asediada desde el triunfo del comandante Chávez en 1999 hasta nuestros días, es lo que se persigue realmente es desmontar ese proyecto, y la respuesta ha sido que la revolución bolivariana se ha fortalecido significativamente en la producción nacional, por ejemplo. En la producción nacional, que cuando muchas veces la propia lógica de nuestra economía, la propia lógica de ser una economía que se fundamenta fundamentalmente en la renta del petróleo, hacía que gran parte de nuestros bienes de consumo vinieran de fuera, fuesen importados. Y este ataque y esta agresión hizo un llamado, y con la dirigencia del presidente Nicolás Maduro, por supuesto, y con todo su gabinete, ha hecho un llamado a la producción nacional, y ha sido clave. O sea, cuando nos preguntamos cómo es que el pueblo venezolano
pudo resistir este bloqueo, que el bloqueo es, compañeras y compañeros, no dejar que Venezuela, aún teniendo el dinero, pueda comprar los alimentos afuera, pueda comprar los medicamentos afuera, pueda hacer cualquier transacción que implique garantizar los bienes y el acceso a estos bienes al pueblo venezolano. Y aún así, en el marco de ese bloqueo, que fue terrible, que ha sido terrible, que fue terrible cuando con la pandemia del COVID-19, que nunca cesó y no ha cesado, y quiero que se sepa también eso, que no ha cesado, porque a veces es bastante, se crea como duda de que con el gobierno de Biden es más light las sanciones, no es tan pesada y no es tan fuerte. La situación continúa, solo que el pueblo venezolano, con su dirección política, ha logrado también construir una ruta de resistencia y de victorias pequeñas aún, pero que son significativas en la ruta por nuestra propia soberanía. Entonces, no sé cuánto tiempo me queda, pero ya para cerrar el mensaje, decirles que en Venezuela, desde el triunfo del comandante Chávez y con la continuidad con el presidente Nicolás Maduro, hay una revolución. No es una revolución perfecta, no es una revolución como las que hemos estudiado de repente o hemos idealizado las personas, los militantes de izquierda, sobre todo, que tendemos mucho a hacer eso. Es una revolución con contradicciones, es una revolución con avances, con retrocesos, pero es una revolución que ha sostenido su línea de ser una revolución antiimperialista, ser una revolución anticolonialista en este siglo y de ser una revolución que plantea una ruta concreta hacia el socialismo, que no es calco ni es copia de ningún otro proceso, pero tampoco niega la historia que nos antecedió, la historia de la Revolución Soviética, la historia de las grandes revoluciones como nuestra hermana Revolución Cubana. Toda esa historia nutre la Revolución Bolivariana, pero aquí hay unas particularidades, aquí hay unas rutas y aquí sobre todo hay un horizonte socialista apostando a la construcción de estas comunas, de este Estado comunal, que es un Estado, por supuesto, de la clase trabajadora, de las trabajadoras, de los trabajadores, un Estado democrático, un Estado que garantiza los derechos humanos y que aun cuando sigue y persiste la agresión contra Venezuela, nosotros en un año como este, en un año de desafíos, como el 2024, que es un año donde tendremos una elección presidencial, nosotros nos aferramos a nuestros principios, seguimos movilizadas y movilizados en la calle, seguimos defendiendo la revolución, porque sobre todo las mujeres sabemos que no existirá otro proceso que nos acompañe, que nos abra las puertas y en el cual tengamos perspectivas de futuro y de alcanzar muchos más derechos y de conquistar las libertades plenas que queremos, que no sea en el marco de una revolución bolivariana y defendiendo siempre el legado del comandante Hugo Chávez. Entonces, bueno, por aquí me quedo atenta para las interrogantes y muchísimas gracias de nuevo, Alison, a todo el equipo. Venezuela, de verdad, las organizaciones sociales, yo tomo hoy esta vocería para decirles que siempre, siempre hay un agradecimiento, está en el corazón de las organizaciones, de los movimientos, porque sabemos lo difícil que es levantar la voz de solidaridad con un proceso como el bolivariano, como el revolucionario en Venezuela, con tantos ataques, con tantas mentiras, con tantas agresiones en todas partes, y mantenerse firme defendiéndolo, tener esos principios muy claros y decir que son unas personas muy valientes a las que nosotros también admiramos desde acá. Muchísimas gracias. Thank you, Laura, Muchas gracias, Laura, por tu perspectiva. Sé que te di un trabajo muy difícil de expresar cómo es ser una mujer que se organiza en Venezuela bajo la presión de Estados Unidos dentro del proceso de la revolución bolivariana en poquito tiempo. Así que agradezco mucho las ideas y los aportes que hiciste acerca de la lucha que aún continúa después de 25 años, trabajando en contra del poder imperialista más grande. Y ese no es una tarea fácil. Tenemos la responsabilidad de hacer más para aliviar la presión sobre Venezuela y llegar al final de estas sanciones y
hay campañas concretas en las que estamos trabajando desde Reino Unido también. Así que muchas gracias, Laura, por estar hoy con nosotros. Nuestro próximo panelista va a ser Bambose Shango. Me gustaría invitarlo, quien es alguien que también vi o encontré en muchos lados, tiene una larga trayectoria de lucha en el movimiento nacionalista, pacifista, estudiantil, socialista, solidario y panafricanista. Nació en Jamaica, creció en Chicago y tiene formación en electricidad y fontanería. Ha hablado y representado al AAPRP, el Partido de los Africanos Revolucionarios, en numerosos campus, conferencias, delegaciones, seminarios, reuniones comunitarias y en manifestaciones internacionales. Y también está con la Alianza por la Justicia Global y ha estado trabajando por la victoria de la campaña de Alex Saab y para que se genere un movimiento más unido en Estados Unidos. Bamboshi, muchas gracias por estar aquí. Le pedí en el último minuto que se sumara con nosotros porque el señor Kamakaro no podía asistir. Así que muchas gracias, señor Bamboshi, y adelante, por favor, estamos ansiosos de escuchar su perspectiva. Muchas gracias, Alison. Y gracias, Laura. Eso fue realmente fantástico. Quisiera decir que lamentablemente William, que tenía que estar aquí esta noche está enfermo y está tratando de superar esta enfermedad y nos manda sus saludos y nos desea que este piquete sea muy exitoso. Y también creo que al mirar los 25 años de la Revolución de Venezuela, está lleno de victorias por todas partes. Y las victorias son realmente un ejemplo, porque Venezuela ha sobrepasado casi cada ataque del imperialismo de Estados Unidos, cada ataque que Estados Unidos ha intentado hacer para eliminar la revolución. Y Venezuela ha mostrado en este hemisferio que los golpes de Estado reaccionarios pueden ser soportados y que pueden ser y que no duran en Venezuela porque son rechazados. Y también Venezuela nos ha demostrado cómo generar solidaridad, cómo ser solidarios. Nos ha mostrado cómo unirnos con otros movimientos progresistas revolucionarios en lo que Venezuela llama nuestra América. Podemos ver que muchos avances pueden ser logrados. Y solo para mencionar algunos, uno que muchas veces no es reconocido o no se sabe tanto es cuando Venezuela y Cuba comenzaron la operación Milagro para, para las personas que tenían cataratas y que casi no podían ver. Y uno de los beneficios de este proceso fue
justamente un conductor de Chicago que había sido despedido porque estaba perdiendo la vista y no podía pagar en su país una operación para reparar su vista. Y fue Venezuela quien lo trajo a Caracas para poder tener la operación que necesitaba y lo reenvió a Chicago para que pudiera continuar con su trabajo. Han hecho esto con un gran número de otros procesos, otras personas que han necesitado. Y yo realmente estoy fascinado y orgulloso de la gran misión que se creó en poco tiempo, en menos de 15 años, y miles de casas y departamentos para las personas de Venezuela fueron construidas. Muchos de ellos vivían en pequeñas chozas o en barrios de Caracas cuando había tormentas, muchos morían porque no tenían lo que necesitaban. Y ahora estas personas tienen verdaderas casas, verdaderos hogares. Y eso es algo que no podemos decir de las personas en Estados Unidos, por ejemplo, que, que no tienen casas, que están sin techo. En Estados Unidos hay muchas personas sin techo y no tienen futuro en el sentido de que no pueden acceder a ningún tipo de refugio, ni departamento, ni nada. Y no solo eso, sino que el hecho de que no tienen techo y el gobierno ahora lo convierte en un delito el no tener techo. Entonces, si estás durmiendo en las calles, estás cometiendo un delito, aun si claramente no tienes dónde dormir. Y, y realmente estamos tan orgullosos y tan fascinados por toda la contribución que Venezuela ha hecho. Estamos orgullosos por el hecho de que Venezuela ayuda a crear ALBA, que, que produce, que ha producido el verdadero nuevo centro de medios del Caribe y Centroamérica, y ha construido también el banco que reemplaza al Banco Mundial y al FMI. También Venezuela, a través de ALBA, ha contribuido no solo a las personas de Venezuela, sino a los pueblos también de Bolivia, los pueblos de Brasil, de Ecuador, de Cuba. Entonces, podemos decir que el valor de proteger y asegurar la continuación de la revolución de Venezuela no puede ser subestimada. Y también Venezuela ha generado que el Centroamérica sea una zona de paz. Y, y Estados Unidos ha intentado generar en Sudamérica y Centroamérica, en el Caribe, una zona de guerra. Y afortunadamente hoy hemos agregado al gran trabajo que ha hecho Venezuela algo más, el trabajo que está haciendo para toda la región. Colombia tiene finalmente su lugar justo, Brasil ha retornado también, la lucha por Perú tal vez no dure mucho más. Entonces hay movimiento, hay progreso y también hay una revolución venezolana que está ayudando a guiar y a apoyar de todas las maneras posibles. Y si no dijera que
tenemos en todo el mundo un imperialismo neocolonial y el neocolonialismo está realmente en su punto máximo en África y lo podemos ver por lo que pasó en Capo Verde, donde nuestro diplomático Alex Saab, porque Capo Verde no tenía derecho legal a arrestar a Alex Saab de la manera en que lo hicieron, y podemos ver que se le dio la posibilidad a Estados Unidos de llevarlo a Miami y a Estados Unidos porque el nuevo presidente estaba en ese asunto. Entonces, Venezuela es instrumental, fundamental en contra de la lucha contra el anticolonialismo. Hay mucho más que se puede decir, pero estoy seguro de que el resto de los ponentes pueden ser más elocuentes y pueden contarnos mucho más. Muchas gracias. Muchas gracias, Pamboshi. Ahora veremos. Muchas gracias por participar del panel. Esa fue una presentación excelente. Es muy bueno cómo expresaste qué significa Venezuela para la lucha antiimperialista y anticolonial. Muchísimas gracias por resumir eso. Nuestra última oradora del día de hoy, nuestro último orador, perdón, es el doctor Francisco Domínguez, que es el jefe del grupo de investigación sobre América Latina en la Universidad de Middlesex, que no es en América del Norte, es en Inglaterra, y es secretario nacional de la campaña de solidaridad con Venezuela en el Reino Unido, también que es una campaña muy importante, una campaña hermana muy importante a nuestra lucha aquí desde América del Norte. Así que, Francisco, muchísimas gracias por estar despierto. Él dice que no es un problema, pero es realmente más de la medianoche en Inglaterra, así que apreciamos mucho que estés aquí. Es difícil colaborar en nuestra campaña. No sé si hay actualizaciones para compartir con nosotros y, por supuesto, la perspectiva suya a partir de décadas de trabajo de organización y solidaridad con Venezuela. Francisco, muchísimas gracias. Tienes la palabra. Muchísimas gracias. Felicitaciones por los 36 meses de organizar esta acción. Esto es realmente muy impresionante. Después de Laura y después de Bambose, es difícil. Es difícil seguir y decir algo, pero voy a hacer lo mejor que pueda. Cuando fue elegido Hugo Chávez en 1998 y casi inmediatamente quiso hacer una nueva constitución, y recuerdo que lo seguimos y me choqueó darme cuenta de que esta era una constitución muy antineoliberal, muy fuerte, extremadamente audaz en ese momento. Pues en 1998, 1999, América Latina era un mar de neoliberalismo. Todos los países de la región estaban completamente comprometidos con el neoliberalismo y de hecho en 1991 el presidente George H. Bush, el presidente Bush padre, no el otro, hizo un llamado a América Latina para crear el Acuerdo de Libre Comercio para las Américas, también conocido como ALCA en español. La idea de eso era asegurarse de que todas las naciones latinoamericanas quitaran sus barreras al comercio y realmente se convirtieran en el patio trasero desde el punto de vista económico de los productos norteamericanos. Se pueden imaginar, hubieran inundado la región con sus productos, hubieran aprovechado de todo sin pagar ningún impuesto, etcétera. En ese momento, cuando George Bush hizo ese llamado,
los gobiernos latinoamericanos estaban haciendo fila en Washington para unirse al acuerdo. En 1998, de golpe, entonces, saliendo prácticamente de la nada, porque la gente no sabía casi nada de Venezuela, apareció este militar, Hugo Chávez, que de golpe promulgó esta constitución nueva. El único país que no era neoliberal en ese momento era Cuba. Y eso estaba realmente en problemas por el colapso, por la caída de la Unión Soviética. Y la situación que Cuba enfrentaba en ese momento era realmente muy, muy mala. Para que se den una idea de cuán aislada estaba Venezuela en lo que era su empuje antineoliberal, Cuba en 1993 se enfrenta a lo que los cubanos llaman el Armagedón, que pasó después del colapso de la Unión Soviética. Y un amigo cubano mío resumió la situación así. Imagínate, Francisco, que se están que estamos colgados como de un pincel que estaba usando un pintor para pintar un cuadro. La situación era muy mala. Eso entonces es importante. Cuando leemos que el petróleo y otras riquezas nacionales no pueden ser privatizadas y que la Constitución garantiza como cuestión de principios, salud pública y gratuita, educación pública y gratuita y todo y otras cosas para la población, eso fue realmente extraordinario. Y la revolución aseguró que eso se pudiera llevar a cabo al máximo dentro de las posibilidades que tenía el proceso revolucionario en el marco de las sanciones. Eso es importante. El segundo punto que quiero remarcar tiene que ver con la naturaleza de la revolución. Hace un minuto decían, tenemos una revolución que es singular, que es muy peculiar, que tiene imperfecciones. No hay revoluciones que no sean singulares. Todas han sido singulares, absolutamente todas. Todas tienen imperfecciones, todas tienen problemas. Si no tuvieran problemas, no habría revoluciones. Lo más importante es la línea en la que van, la dirección en la que van. Una de los hitos más importantes de la Revolución Bolivariana es este. Hasta 1998, en Venezuela, América Latina estaba dominada por lo que yo llamaría el paradigma cubano, es decir, para que pueda superar el gobierno oligárquico apoyado por el imperialismo, se necesitaba una revolución armada. Se derroca el Estado y se procede a la transformación social muy rápidamente, como hicieron los cubanos en 1959. Pero había otro camino, que fue el camino de Allende, que en Chile, entre 1970 y 1973. Y eso se llamó en ese momento el camino pacífico al socialismo, que termina en un golpe de Estado. El paradigma cubano entonces se vuelve predominante hasta la Revolución Bolivariana. Es decir, la Revolución Bolivariana pudo hacer una transformación pacífica, pero una transformación pacífica que llevó a una reforma estructural y a una transformación revolucionaria del Estado. Si fueras a com- Si fuéramos a comparar la naturaleza del Estado en 1999 en Venezuela, comparando con la naturaleza del Estado hoy, no hay duda, esto ha sido pacífico, el camino ha sido pacífico y lento, pero sin duda la transformación de la estructura política cambió la naturaleza de clase del Estado bolivariano o del Estado venezolano. En 1999, las Fuerzas Armadas estaban del lado de la burguesía y del imperialismo, no todas, pero sí las capas más altas, como pudimos ver por el golpe de Estado del 2002, que tuvo lugar en abril de ese año. Ahora, si miramos al Estado venezolano hoy, van a ver que las Fuerzas Armadas están del lado del pueblo. Hay una alianza cívico-militar que es el punto nodal de la revolución.
Y esto es esencial a la defensa de la revolución. Y esto ha sido obtenido a través de un objetivo político consciente. Esto es algo que quería hacer Chávez. Este fue el liderazgo que le dio la revolución y que pudo politizar, que pudo ganar a las Fuerzas Armadas. Si van a cualquier barraca, a cualquier espacio militar en Venezuela, y yo fui, yo estaba tan feliz con lo que vi. En la entrada dice patria, socialismo o muerte, venceremos. Es increíble que diga eso. Yo pensé que estaba soñando cuando lo vi, pero para poder decirles algo concreto, tangible, es importante no solamente mirar que las Fuerzas Armadas están de nuestro lado completamente. Cada intento de organizar un golpe de Estado ha fracasado justamente por eso. Cada intento de los Estados Unidos de alistar a las Fuerzas Armadas o a individuos incluso, nunca ha podido hacerlo. Siempre han fracasado. Pero más importante que esto es el hecho de que la población participa ahora activamente, no solamente civiles, sino como miembros de la defensa militar de la revolución cuando está en peligro. Y estas son las milicias populares. Esto es clave de la revolución y hace que la población participe en la defensa de la revolución. Y lo que yo sé es que hay 4 millones de personas en estas milicias, más 500.000 miembros de las Fuerzas Armadas. Esta tiene que ser una de las razones por las cuales los Estados Unidos, aunque ha amenazado a Venezuela con la invasión militar tantas veces, ha probado 3 veces, 4 veces y hasta ahora no han podido hacerlo. Esa entonces es la segunda cuestión muy importante. En otras palabras, como lo dijo Chávez también, él dijo, nuestra revolución es pacífica, pero no está desarmada. La revolución chilena era pacífica y estaba desarmada. Entonces, cuando se movieron, los aplastaron sin problema. ¿Qué sigue de esto? Que la revolución no pudo, no, sin esto, la revolución no hubiera podido resistir lo peor de las medidas coercitivas. Es que hasta donde yo sé son 930 medidas, 930 sanciones contra Venezuela. Eso es muchísimo, es inmenso. Y Venezuela no puede comerciar, no puede intercambiar petróleo, ni oro, ni minerales, ni participar de finanzas, ni de transacciones financieras. No puede participar del mercado para reestructurar la deuda, etcétera. No puede obtener crédito. Es decir, la idea era asfixiarla completamente. Durante el periodo de las sanciones, de acuerdo al informe del Centro para la Investigación sobre Política, que publicado en 2019, dijeron que los años entre el 2017 y 2019, como resultado de las sanciones, 40.000 personas murieron innecesariamente. Hasta donde entiendo yo, si tomamos 2017, 18, 19, 20, 21, 22, cuando las sanciones empezaron a ser superadas hasta cierto punto por el gobierno, creo que fácilmente las sanciones deben haber matado por lo menos 150.000 personas, si no más. La dictadura de Pinochet le llevó 70 años matar a 5.000 personas. En Venezuela fue el equivalente de tirar bombas, sucedió el equivalente a tirar bombas sobre la población. 100.000 o 150.000 es muchísimo. Y la razón por qué ha habido resistencia exitosa es justamente por este nivel extraordinario de organización de base comunitaria en Venezuela. Eso es lo que permite que continúe. Sin esta organización comunitaria de base no funcionaría. Por supuesto, el liderazgo es esencial, la calidad del liderazgo es esencial, y esta calidad bajo Chávez y bajo Maduro ha sido magnífica, pero sin el componente de organización en las bases de la sociedad, donde hay miles y miles
Mi último cálculo, mi última investigación, la hice hace un par de años, indicó que la cantidad de comités que existen, de consejos comunales y distintos comités a nivel de las bases, a nivel comunitario, en Venezuela son 46.000. Es decir, que hay un altísimo nivel de organización y lo que es extraordinario, y esto confirma el punto que señaló Laura: 85% de esos comités son llevados adelante por mujeres, dirigidos por mujeres. Y que déjenme decirles que sin estas mujeres, a mí no me gustaría estar del otro lado, del lado opuesto, porque saben lo que hacen, llevan adelante todo, son muy decididas y lo hacen sin hacer demasiado ruido. Es realmente increíble. Es esa entonces participación masiva de las masas que hace que esto sea una revolución. No es solo una revolución por las ideas revolucionarias, también lo es por el nivel de participación de las masas. Ahora le voy a mandar a Alison un link para mi panfleto. Se las mando para que la comparta. Mi panfleto se llama Maduro continúa en la lucha antiimperialista de Chávez. ¿Y por qué? Cuando salió este panfleto en nuestra organización, la campaña de solidaridad con Venezuela, también queríamos celebrar o conmemorar el 10º aniversario de la muerte de Hugo Chávez. Y eso lo hicimos. Y me acuerdo de decirle a mis compañeros: ¿y qué pasa con el presidente Maduro? Él asumió y sufrió la peor parte de todo esto, realmente la peor parte. Y pudo superar y tener éxito sin ser Chávez, lo cual es un logro extraordinario desde mi punto de vista. Y lo que le dije a mis amigos es: tenemos que celebrar esto, tenemos que mostrarlo, y de eso se trata este panfleto. Hay más, pero se ha dicho mucho en términos de los logros, pero una de las cosas más importantes de la revolución bolivariana en términos latinoamericanos es el trabajo pionero impulsado por Hugo Chávez para lo que es la integración regional. Fue la revolución bolivariana la que impulsó la integración regional. Bambosi habló del Banco del Sur, mencionó también la Operación Milagro, y hay mucho más. Hay cosas que fueron dejadas como un legado y ahora estamos volviendo en América Latina, retomando de ahí nuevamente. Las posibilidades son enormes en ese sentido. Y quiero hacer 2 puntos más, si tengo tiempo, Alison. El primer punto es que todo esto está teniendo lugar en un contexto muy importante de un declive severo de los Estados Unidos. Esto es algo muy especial. No hace que los Estados Unidos sea pacífico, sino muchísimo más agresivo. Pero solamente quiero darles algunos números, algunas cifras. El PBI de los Estados Unidos es 27 trillones, pero la deuda es de 34 trillones. Es decir, que la diferencia entre el PBI y la deuda es 7 trillones. Si los Estados Unidos entonces pudieran utilizar todo lo que puede utilizar en términos monetarios en un año y pagar toda la deuda que debe con esos 27 trillones, todavía debería 7 trillones más. 17 es un Perdón, 7 trillones es un número gigante. El PBI combinado de todos los países de América Latina es 6 trillones. Es decir, los Estados Unidos están en severos problemas. Tienen déficit enorme. Tiene, están muchas guerras que tiene que financiar y no tiene los recursos. ¿Cómo resuelve los Estados Unidos estos problemas de gasto? Es totalmente falso. Es una especie de bomba de tiempo en términos financieros. Los Estados Unidos, cada año hay una discusión en el Congreso donde el presidente, ya sea demócrata o republicano, quiere levantar el techo de la deuda para que los Estados Unidos logre tomar más deuda. Pero ¿cómo toma deuda en los Estados Unidos? Es distinto.
cualquier otro país para pedir plata tiene que ir a un banco o al FMI o a un banco o que le den un paquete, etcétera. Los Estados Unidos emite bonos del tesoro y así financia deuda. Lo que quiero decir entonces es que los Estados Unidos cada año aumenta su deuda masivamente. Y entonces esto es muy falso. Como consecuencia de este gasto, los Estados Unidos gastan más que lo que pueden producir. Desde la guerra de 2001 contra Afganistán, Estados Unidos ha participado de guerras con 6 o 7 países: Libia, Siria, Yemen, Sudán, etcétera, todo el Medio Oriente, con la intención de atacar a Irán y hasta ahora ha fracasado. Pero por su imposibilidad económica y financiera, Estados Unidos ha perdido todas estas guerras, ha causado muchísima devastación, pero perdió las guerras. Y como consecuencia, esto tuvo un costo de 9 billones. Como consecuencia de estas guerras, 9 billones de dólares. Esto es más que el PBI combinado de todos los países latinoamericanos. En otras palabras, la situación es tan especial que los Estados Unidos no tienen la misma capacidad que solía tener en el siglo XX de intervenir en los asuntos internos de países latinoamericanos de forma exitosa, aunque sí sigue interviniendo, de todas formas, a veces con consecuencias terribles. Lo último que quería decir es esto. Venezuela es un ejemplo en todo sentido. Venezuela no solamente juega un rol importante políticamente en América Latina, sino también a nivel internacional. Se relaciona con China, con Asia, con otros países y trae a América Latina a África, África a América Latina, etcétera, etcétera. Y de hecho, si pensamos que la primera visita de Chávez a China fue en 1999, su percepción era completamente clara desde el comienzo y sabía que si no se buscaban aliados internacionales, no se podía lograr lo que quería lograr. Entonces, la integración regional fue crucial para defender la revolución y extenderla en toda la región y también relacionarse con países amigables en el globo para poder hacerlo. Por esto, la supervivencia de la revolución es extremadamente importante en la lucha contra el neoliberalismo y contra el capitalismo, no solo en América Latina y en Venezuela, sino en el mundo en su totalidad. Les doy un ejemplo nomás. En África hubo una rebelión contra el colonialismo francés, en Burkina Faso, en Níger y Mali. Y estos 3 países decidieron expulsar a los militares franceses, decidieron detener las exportaciones iraníes y decidieron detener completamente la exportación a Francia. Esto puso a Francia en una situación imposible cuando tuvieron que enfrentar la situación de posible ataque militar. Y sacaron un comunicado diciendo, si atacan a uno, atacamos a todos y todos vamos a defender. Y la amenaza militar se disipó, lo cual indica que el sur global se está levantando y no siguiendo el ejemplo completamente de Venezuela, pero sí. Lo primero que hizo Venezuela fue unirse a Burkina Faso, que era uno de los más radicales de estos 3, y firmó 20 acuerdos de cooperación enseguida. Y el líder de Burkina Faso, que se llama Ibrahim Traoré, que es muy alto, es un tipo muy joven, un oficial militar que se impone con una boina roja y para mí parece un Chávez africano y esto es muy importante simbólicamente, emblemáticamente. La defensa entonces de la revolución bolivariana es crucial no solamente para Venezuela, sino también para el resto del mundo. Así que más solidaridad que nunca. Muchas gracias. Francisco Domínguez, Dr. Muchas gracias, Francisco Domínguez,
de la campaña de solidaridad con Venezuela, también muy exhaustivo el informe y nos hace pensar en los ataques en Venezuela y lo que representa Venezuela en el mundo y para la lucha contra el colonialismo. Y es tan importante hablar también del contexto tan cambiante del mundo en este momento. Así que muchas gracias por traer estas ideas al análisis y nuevamente los links están en el chat y el panfleto y el flyer que mostró Francisco, pero también los artículos que presentan las ideas de manera breve de los últimos 25 años de la revolución. Están en el chat. Veo que las personas están usando el chat de las preguntas y respuestas. Y hay un poco de información en el chat y los links, los vínculos que estamos compartiendo, pero también Laura compartió un link para el Observatorio de Antibloqueo de Venezuela, que está en inglés y en español y tal vez en otros idiomas también, acerca de la lucha de Venezuela contra los bloqueos y las sanciones. Y también se refieren aquí a las medidas coercitivas unilaterales, que es las palabras con las que las Naciones Unidas se refieren a estas sanciones, que han generado muertes y destrucción en el territorio de Venezuela. Es, son, las sanciones son otra forma de actos de guerra y, y y que intentan tratar de cambiar los gobiernos y presionar a los gobiernos e incluso derrocar a los gobiernos, como en este caso. Y, y siguiendo las direcciones prácticamente de Estados Unidos, que estaba intentando hacer la vida más difícil para los venezolanos. Y Venezuela dijo, no, no vamos a escucharlos. Sabemos que la vida es difícil para nosotros, pero nuestros principios son aún más importantes. Y bueno, entre otras cosas también. Y bueno, gracias a todo el panel y vamos a tomar algunas de las preguntas. Tenemos 15 minutos para responder preguntas antes de ir a nuestra foto. Una de las preguntas es acerca de la industria de petróleo en Venezuela y, y algo que tiene que ver con la importancia de la industria del petróleo, cómo se está muy relacionado con los ataques de Estados Unidos. eh, y la pregunta es, ¿cuál es el estado de la industria petrolera en Venezuela? ¿Está controlada por el gobierno o por el gobierno falso de Guaidó y ha sido vendida la industria? Doctor Francisco Domínguez, ¿cree que puede responder a esta pregunta? Cuando uno tiene la economía completamente bloqueada, como en el caso de Venezuela, algo que se puede hacer, lo único que se puede hacer sin arruinar los principios, es, es Cuba, por ejemplo, se involucró en un parentesco con compañías de España y de otros lugares. La proporción que es parte de las industrias petroleras en Venezuela es muy pequeña, no tengo esa información, pero aún así lo que es importante es la capacidad de Estados Unidos de sabotear la industria petrolera de Venezuela de manera muy exitosa. Venezuela antes producía 300 millones de barriles y como consecuencia de las sanciones, especialmente durante el periodo de Obama, pero después, bueno, fue incluso peor con Trump, la, la industria
fue solamente de 2.000 barriles por día. Y ya que Venezuela depende de la exportación del petróleo, pueden imaginarse que lo difícil que fue en 2013 y 2014. Venezuela estaba recibiendo 5.000 millones de dólares por año en relación a la renta petrolera. Y para el año de 2017-2018 estaba recibiendo un 1% de ese total. Entonces, pueden imaginar la economía en ese tiempo sin tener esa renta. En este momento, como consecuencia de las sanciones de Estados Unidos y de encontrar socios en todo el mundo, no sé cómo lo hace Venezuela. Y si lo supiera, realmente no se los diría, porque tienen que proteger sus fuerzas, sus recursos. Ahora, esta es la información de hoy de Venezuela está produciendo 980.000 barriles por día, lo cual es una recuperación increíble. Y creo que con los nuevos socios, incluso especialmente China, que es el mayor consumidor, y creo que esto realmente va en una recuperación. Y la razón por la cual estaba tan mal anteriormente era porque para poder producir petróleo y gas o petróleo que se puede consumir como combustible, Venezuela tiene un tipo de petróleo bastante pesado, que es, pero para poder hacerlo más soluble se necesitan diluyentes que Venezuela no produce, y la compañía que estaba suministrando a Venezuela de esto fue detenida por Estados Unidos. Entonces, como resultado, no podían producir este combustible debido a las sanciones. Ahora eso ha sido solucionado. Entonces, Venezuela está en camino de poder recuperarse en ese sentido. Y algo importante es que para 2014 el presupuesto de Venezuela dependía 70% de la renta petrolera. Es decir, si el petróleo mejoraba, el presupuesto mejoraba. Ahora, en 2024, bueno, 2023, la proporción de la renta petrolera que va al presupuesto es cerca del 30%. Entonces ha habido una reducción grande. Y habiendo dicho esto, el proporción del presupuesto en en el último año fue 77.1%. Creo que fue 77 este año y 74 el año anterior. Bueno, realmente grande, y todo está dirigido al pueblo. Y creo que en los próximos años, no sé cuánto va a tardar, porque realmente se necesita tiempo para recuperar, pero en 3 años Venezuela se va a haber recuperado sustancialmente. Lamento hacerlo tan largo, pero como conozco algunos de los detalles, el gobierno en Venezuela, perdón, en Colombia, y para confiscar eh, una compañía de petróleo en Barranquilla que pertenece a Venezuela y que es esencial para los agricultores en Colombia. Y cuando Petro fue elegido, pudo devolverle esto a Venezuela, y de esta manera Venezuela donó miles de litros para poder ayudar a los agricultores de Colombia.
Entonces, parece que está bien, va bien, pero se necesita mucho trabajo todavía. Muchas gracias. Ahora, viendo las personas que se han sumado hoy, que llegan todos los meses, muchos de nosotros son activistas, organizadores, y lo que estamos haciendo con estos piquetes mensuales es eh, recolectar información para usar en nuestras luchas mensuales. Laura, hay una pregunta de Mari Carmen que voy a compartir en un minuto, pero a ella le gustaría saber un resumen acerca de la contribución de los movimientos sociales hacia la revolución bolivariana. ¿Cuáles serían las contribuciones? Saludos, Mari Carmen. Bueno, fíjense, para traerlo a contexto actual, hoy estaba el presidente Nicolás Maduro en una gran asamblea popular con todos los voceras y voceros de todos los sectores, de todos los movimientos sociales, porque en las últimas semanas hemos estado en un proceso de agitación fuerte y de debate, porque el presidente nos convocó como pueblo y como tradición chavista a discutir y hacer aportes al nuevo plan de la nación, de cara a estas elecciones presidenciales y del periodo 2024 al 2030, que es el periodo presidencial que viene. El presidente ha delineado 7 líneas de transformación para este rumbo, para continuar, para retomar nuestro horizonte socialista, para profundizar en algunas áreas que el presidente considera esenciales, como la transformación económica. Agradezco mucho a nuestro hermano Francisco por ese excelente resumen de la situación de PDVSA, que como él bien lo planteó, es parte fundamental del corazón económico de Venezuela, pero por eso mismo, porque hemos sufrido en carne propia lo de la dependencia de la renta del petróleo, de ser un país monoproductor. Este debate sobre la economía y la diversificación de la economía siempre está dentro de la revolución bolivariana, y ahora el presidente lo pone como la primera línea de transformación, que es la transformación económica. Luego la segunda línea es la independencia plena, que nosotros entendemos como independencia plena, seguir avanzando en todos estos procesos que profundizan la democracia, pero que profundizan también la soberanía venezolana, que además apuestan a otras formas de relacionamiento con los pueblos del mundo, y que esa independencia sigue pendiente porque la lucha por la independencia continúa en esta época. Y la tercera línea de transformación es la consolidación de la paz y la seguridad ciudadana. Venezuela ha reconocido en el liderazgo del presidente Nicolás Maduro como el presidente de la paz. Nosotros no solamente hemos atravesado por sanciones económicas y guerra económica, sino que en la coyuntura de la guerra asimétrica o de la guerra no convencional ha sido también atacar directamente a la seguridad y la paz de Venezuela. Aquí se ha propiciado una y muchas veces escenarios para que haya un enfrentamiento entre venezolanos, para que se dé un escenario de guerra civil en Venezuela, y eso ha sido sistemáticamente impedido por esta unidad cívico-militar que comentaba el compañero Francisco, pero además por la dirigencia y la dirección del presidente Nicolás Maduro, que siempre ha tenido en su liderazgo una respuesta para que el pueblo no caiga en ese tipo de provocaciones, porque sería como la excusa perfecta para la intervención directa de los Estados Unidos y las potencias extranjeras. El cuarto punto es la recuperación de la protección social, que como decía, las sanciones del bloqueo impactaron directamente en los hogares venezolanos, en la calidad de vida, en las conquistas principales que había a través de la justicia social y la distribución de esa renta petrolera para que llegara a todos los hogares de los venezolanos. Todo ese impacto negativo que han tenido las sanciones es una de las principales líneas de acción de transformación, la recuperación de esa protección social, que involucra muchos temas que hoy los venezolanos y las venezolanas estamos interesados en participar, como por ejemplo cómo volvemos a tener
este acceso gratuito, seguro a los servicios públicos que son clave, como el servicio de la salud, la dignificación de los salarios de Venezuela, que han sido golpeados, o sea, la moneda, el bolívar, ha sido completamente golpeado en este proceso de guerra. La quinta transformación es el proceso de repolitización, y esto es muy interesante porque esto nos vuelve a traer al debate, por eso quería estar cerrando con este mensaje, porque este debate es fundamentalmente con la organización popular, con el poder popular, con los movimientos sociales, con las comunas, con los consejos comunales, con todas las instancias de participación popular en Venezuela. Y la repolitización es muy importante y que el presidente lo traiga a colación porque sí ha incidido y ha impactado también en esto la guerra contra Venezuela, porque un pueblo que estaba constantemente reunido y agitado para debatir, tuvo que ir durante un tiempo no corto a retomar las luchas por los servicios más básicos, entonces a retrogradar, digamos, de alguna manera en algunas cosas que ya estaban solventadas por la revolución y volver a comenzar. Y el proceso de repolitización es clave también por la juventud que ha vivido los peores momentos de la guerra en carne propia y que han sido víctimas también de este proceso, de este flagelo de la migración económica que ha llevado, que ha captado sobre todo el interés de jóvenes en Venezuela, jóvenes profesionales. Esa idea de que aquí podemos resolver nuestros propios problemas es lo que está convocando el presidente a la transformación. La sexta línea es la ecología, que para Venezuela es clave porque, bueno, los recursos naturales es una potencia en Venezuela, pero también es una responsabilidad con el planeta, saberlos usar para el beneficio de todas y todos y no solamente explotar con la lógica capitalista tradicional. Y por último está la línea geopolítica, que ha sido un debate muy interesante porque en esa línea ha transversalizado todos los debates, todas las asambleas, porque este nuevo mundo multipolar en el que Venezuela está inmerso, en el que Venezuela, el comandante Chávez, delineó con una visión estratégica muy grande desde el inicio de la Revolución Bolivariana, saber que no puede existir una sola potencia en el mundo, que tenemos que avanzar hacia ver un mundo mucho más equitativo, equilibrado, y en esa geopolítica, para el pueblo venezolano, para la Revolución Bolivariana, para la dirección política, está también la diplomacia bolivariana de paz, la diplomacia bolivariana de los pueblos. No solamente entendemos la geopolítica en relaciones entre estados, sino también en las relaciones entre los pueblos. Y bueno, creo que ahí el movimiento social está teniendo ahorita, con este llamado del presidente Nicolás Maduro a este debate, está sintiendo nuevamente que podemos seguir siendo sujetas y sujetos transformadores de la realidad en Venezuela, que somos protagonistas de este proceso y que además estamos seguras que nuestras ideas, nuestras propuestas van a estar recogidas en este plan y esto va a ser clave en la propuesta de la campaña presidencial del presidente Nicolás Maduro, que la voz del pueblo va a estar recogida en esa campaña y que lo que el presidente diga lo va a cumplir en ese nuevo periodo que viene. Entonces, bueno, reiteramos por acá desde Venezuela, desde la República Bolivariana de Venezuela, nuestro abrazo chavista, revolucionario, solidario con todas y todas quienes están acá y quienes puedan ver esto en otro momento, esta transmisión, porque, bueno, Venezuela sigue de pie, Venezuela no se rinde, Venezuela va a asumir este año nuevos desafíos y aspiramos que estos espacios de solidaridad se mantengan muy activos, muy pendientes de Venezuela, porque así cuando vamos a este tipo de coyunturas, a las coyunturas electorales, por supuesto, también sabemos que se levantan también los intereses mezquinos los planes más oscuros y más violentos de la derecha, pro-yanqui, pro-imperialista, y entonces, bueno, nosotras desde acá muy pendientes para compartirles todo lo que sea de la coyuntura este año en Venezuela y para que, bueno, también ustedes tengan muy pendiente que, bueno, que este año vamos construyendo otra victoria para la Revolución Bolivariana. Muchísimas gracias, hermanas y hermanos.
Gracias, Laura. Thank you. Muchas gracias, Laura. Vamos a tomar 3 preguntas más y tratamos de cerrar ahí. Pero hay un par de preguntas importantes todavía y también son preguntas que nosotros a las que vamos a volver en otras acciones en el futuro. Me han dado a mí y a los organizadores de esta acción muy buenas ideas para futuros oradores, así que aprecio muchísimo eso. Pero sí quiero decir que había una pregunta sobre la participación de Canadá. Muy rápidamente, entonces quiero decir que Canadá está al lado de Estados Unidos en esta campaña para tirar abajo, derrocar el gobierno democráticamente elegido en Venezuela, particularmente representando los intereses del gobierno de Canadá en términos de mantener la hegemonía norteamericana y los beneficios que Canadá obtiene de eso, sino también los intereses mineros canadienses y también petróleo y gas. Esto es muy importante para la economía de Canadá. Entonces, la presión en Venezuela y la participación de Canadá en el sector de petróleo y gas de Venezuela es muy importante también. Y no puedo resumir todo, pero sí voy a decir que Canadá es uno de los 2 países o un poco más que siguen reconociendo al presidente de Venezuela, al supuesto presidente Juan Guaidó, mm, mientras no tiene ningún tipo de reconocimiento en Venezuela, ni siquiera por parte de la mayor parte de la oposición venezolana. Entonces, es una desgracia para las relaciones diplomáticas, para los derechos humanos y también una desgracia que apoye las sanciones norteamericanas y ha agregado algunas sanciones más. Pero Canadá continúa entonces metiéndose en los asuntos de relaciones exteriores y supuestamente diciéndole cómo tiene que votar el gobierno, el pueblo venezolano. Entonces seguramente vamos a seguir hablando en el futuro sobre la elección en Venezuela y la lucha contra las campañas de desinformación y malinformación que van de CNN al CBC aquí en Canadá en relación a lo que está pasando en Venezuela hoy. Voy a postear también una entrevista con María Páez Víctor, una socióloga que vive en Toronto, venezolana. Esto se publicó, yo participé en esta entrevista y se publicó en un diario que se llama The Maple y habla de las relaciones entre Canadá y Venezuela, así que les sugiero que la lean si les interesa. Y ahora le voy a pedir al doctor Francisco Domínguez a referirse a la pregunta relacionada con Esequibo en Venezuela hoy y la defensa de la solidaridad venezolana. Muchísimas gracias, Alison. Soy doctor porque trabajo en la academia, pero soy activista político. Francisco, me puedes decir Francisco, está bien. Eh, lo que más me importa es trabajar. Una cosa que quiero decir antes de responder a la pregunta tiene que ver con un poquito de detalle. Las tareas que tenemos por delante tienen que ver con el pedido del levantamiento inmediato de todas las sanciones. Esta es nuestra demanda. Y esta es la demanda del pueblo venezolano. Y esta es la demanda del gobierno venezolano. Es la demanda de muchos en el sur global. El levantamiento total, absoluto e inmediato e incondicional de todas las sanciones. En segundo lugar, demandamos también que nadie intervenga o tenga el derecho a intervenir en los asuntos internos de Venezuela, pero los Estados Unidos lo hace todo el tiempo. Y en tercer lugar, nos oponemos completamente y rechazamos a cualquier intento de cualquier parte interna o externa en Venezuela de tratar de cambiar el gobierno de forma violenta o inconstitucional. Esta es la plataforma clave. Una vez que tengamos eso, el resto es fácil, si saben, si entienden lo que digo. En relación a las sanciones, aquí en Inglaterra tenemos una campaña desde hace varios años para que Inglaterra devuelva las 31 toneladas de oro que están en el Banco de Inglaterra, que pertenecen a Venezuela. Y están en instituciones financieras europeas, reteniendo ilegalmente 8.000 millones de dólares que pertenecen a Venezuela. Esto es 8.000 millones de dólares. Para que tengan una idea de lo que significa esto, el PBI de Nicaragua es de 14.000 millones. Entonces Venezuela ha retenido 8.000 millones, que es casi la mitad o más de la mitad
del tamaño del PBI de Venezuela, de Nicaragua, perdón, que es una suma enorme y Venezuela tiene propuestas muy claras sobre la participación del Programa de Desarrollo para las Naciones Unidas a través de la salud, la educación, la infraestructura, etcétera. Eso número uno. En términos de Guaidó, Guaidó no es más presidente interino, porque esta posición fue abolida por la oposición misma. La supuesta Asamblea Nacional que ellos controlaban tomó la decisión el año pasado de eliminar al presidente interino, así que ya no es presidente de nada, de nada. Y cuando fue presidente interino, no tenía control, pero ni sobre un poste de luz en Caracas. Así que fue un chiste, fue realmente nada, porque fue utilizado por los Estados Unidos. Ahora todos los países, la Unión Europea abandonó a Guaidó hace algunos años, dejaron de reconocerlo. Hasta los Estados Unidos tienen un embajador en Venezuela y el Reino Unido tiene embajador en Venezuela. En ese sentido, Venezuela ha ganado y en términos de la voluntad popular, hace algunos años se le permitió ser parte del Internacional Socialista. Yo no podía creer que partidos fascistas como Voluntad Popular podrían ser miembros del Internacional Socialista, hasta hace 2 días que fue expulsado. Así que ya no pertenece a la Internacional Socialista. Algo está sucediendo en Europa entonces. Quizás quieran algo de petróleo venezolano, no lo sé, pero sea lo que sea, aún si lo han hecho por razones equivocadas, han hecho lo correcto. Ahora voy a Esequiel. Venezuela tiene la autoridad y la propiedad del área de Esequibo, la región de Esequibo, que está en disputa. Esto significa 159.000 kilómetros cuadrados de territorio. Este territorio reconocido por alguna decisión en 1899, que forma parte de la Guyana Británica. La Guyana Británica en sí es muy pequeña, tiene 215.000 kilómetros cuadrados, es muy pequeña, es casi insignificante. ¿Y qué sucede? Hicieron un trato con Exxon para extraer petróleo de un territorio que está en disputa. Y Venezuela pudo en 1966, después de muchas campañas y una ofensiva diplomática por parte del gobierno venezolano en ese momento, mucho antes de Chávez, lograron convencer al Reino Unido, porque era obvio que se había tomado una decisión por un arbitraje, que la decisión que se había tomado en París por arbitraje era equivocada y le dieron el territorio a Guyana. En 1966, que es cuando se da el Acuerdo de Ginebra, en 1966, que está disponible en español, francés, inglés, si les interesa, se las podemos enviar. Ahí dice muy claramente que este es el territorio en disputa. Y si miras la Constitución de Venezuela, que es una evidencia crucial en toda la Constitución, y Venezuela, en todas las constituciones, y Venezuela ha tenido 26 constituciones, es un país muy dinámico. En todas las 26 constituciones, el territorio de Esequibo se reconoce como territorio venezolano. Así que hay muchísima evidencia históricamente, constitucionalmente, legalmente, etcétera, para demostrar de forma concluyente que este territorio pertenece a Venezuela. El acuerdo de 1966 de Ginebra dice que las partes tienen que venir a la mesa de negociación a resolver la cuestión de forma pacífica. Lo que es interesante a partir de esta convención es que cuando se firma, que es en el mes de febrero de 1966,
Guyana no existía como país independiente, era una colonia. Y fue como resultado de los esfuerzos diplomáticos de Venezuela en ese momento que el nuevo Venezuela insiste que firman el acuerdo y lo hace. Este es un acuerdo de 3 partes, entonces, entre Venezuela, el Reino Unido y Guyana. Acuerdan que este territorio, estos 159.000 kilómetros cuadrados de territorio en disputa, y que van a encontrar formas pacíficas internacionales para resolverlo. Es eso. Ahora, Exxon está extrayendo petróleo de forma ilegal, no solamente del territorio en disputa, sino que está extrayendo petróleo de parte del territorio venezolano, ni siquiera del territorio en disputa. Esto es una agresión completa. Entonces, Venezuela quiere mostrar. La información en este momento no es muy clara, pero aparentemente Exxon está obteniendo entre 200.000 y 500.000 barriles de petróleo por día. Está extrayendo esta cantidad de esta operación. Y Guyana misma saca 2 a 5% de las ganancias. Exxon se lleva todo lo demás. Es escandaloso. Y después de esto, Guyana empezó a fomentar que Guyana militarice el conflicto, invitando al Comando Sur del Pentágono a que entre y haga ejercicios militares porque querían lidiar con la amenaza venezolana, que eso no es verdad, es falso. Venezuela estaba muy ocupado, muy preocupado, y hubo una reunión el 20 de diciembre, justo después del plebiscito del 3 de diciembre sobre el tema de Guyana, que hubo en Venezuela, y que el 20 de diciembre hubo una reunión en la cual no solamente CELAC y CARICOM, sino también las Naciones Unidas participaron. Incluso Antonio Gutiérrez mismo estaba presente en la reunión. Como consecuencia de esta reunión, hubo un memorándum de 11 puntos sobre el que acordaron ambas partes. Solo quiero mencionar el punto número 1, no voy a pasar los 11. Es muy largo. El número 1 dice de forma muy precisa que las dos partes acuerdan, y esto fue firmado por el presidente de Guyana y el presidente Maduro y todos los demás, que ellos se comprometen a buscar todas las posibilidades, explorar todos los medios posibles mientras fueran pacíficos y legales. Y esa es la posición. Y luego esto, esto, los Estados Unidos empezó a militarizar, y la última estupidez que ha tenido lugar es que el Reino Unido envió un barco de guerra, un buque de guerra al territorio de Guyana, al territorio que le pertenece a Venezuela, de hecho. Estuvo ahí amenazante, los venezolanos movilizaron sus defensas, esperaron que se fuera, y cuando se fue, Venezuela levantó la movilización militar. Y acordaron en esta reunión en diciembre, acordaron todas las partes, perdón, que iban a reunirse ahora en marzo en Brasil para seguir discutiendo esta cuestión, y el acuerdo es que el acuerdo de 66 de Ginebra es el marco general para resolver este problema. Venezuela de nuevo está mostrando que tiene una capacidad tremenda y que tenemos esta información, todos los detalles. Le voy a mandar a Alison un artículo que escribí sobre esto con todos los detalles para que es bastante legal y complejo, histórico, pero creo que hemos hecho un muy buen trabajo aquí y espero que sea informativo. Así que lo dejo ahí. Tenemos que asegurarnos de ser claros, de que no queremos participación militar ni fuerzas externas. Venezuela y Guyana, solamente estos dos países con este marco tienen que negociar. Este es el único marco posible, y la convención o el acuerdo de Ginebra de 1966 es la manera de seguir hacia adelante de forma pacíficamente. Los Estados Unidos no tienen nada que ver.
y Exxon debería irse. Vamos a ver qué pasa. Muchas gracias. Vamos a hacer circular ese artículo para alentar a las personas que no solo lo hagan circular hoy, sino que lo guarden, que guarden este link y lo puedan usar en el futuro. Quiero hacer una última pregunta para Bamboshi y después vamos a tener unos comentarios finales de Laura y Francisco. Pero la pregunta es, ahora que Alex Saab está libre, ¿cuál es la próxima tarea del Movimiento Solidario de Venezuela? Es una respuesta, una pregunta bastante amplia, pero si hay alguien que quiera responder, seguimos festejando el éxito absoluto, la victoria, el regreso del diplomático Alex Saab a Venezuela, donde está haciendo un gran trabajo junto con la campaña que eh, y con otros motivos también. Bemboshi, ¿cuáles serían las próximas tareas del Movimiento Solidario de Venezuela? Creo que lo que nuestros hermanos y hermanas de Angola dicen también se puede aplicar aquí. Ellos dirían, la lucha continúa porque, por supuesto, nuestra solidaridad no puede ser solamente abyecta o tiene que ser completamente a su objetivo, y mientras que existan las sanciones y mientras que Venezuela esté enfrentando un bloqueo y intentos de que él cambie el régimen, se necesita una solidaridad en todo el mundo. Así que la lucha aquí continúa y nosotros alentamos a todos a que encuentren algún grupo de solidaridad en donde están para poder trabajar, para asegurar que Venezuela sobreviva y continúe su lucha. Así es verdad. Muchas gracias, Bamboshi. Tenemos nuestras tareas y nuestras perspectivas para continuar trabajando. Francisco, ¿te gustaría decir algún comentario final? Sí, este año estamos con las elecciones y el señor Cabello en su programa ha hecho un punto muy importante, que es que queremos elecciones libres en Venezuela, que sean libres de las sanciones. No podemos tener unas elecciones apropiadas si tenemos sanciones. Esto es lo que queremos destacar. Y lo que Estados Unidos está tratando de hacer es, desde Washington, proponer candidatos, y esto es totalmente inaceptable. Y el arma que usan para este tipo de cosas es decir que no van a reconocer. eh, el, el gobierno está tratando de hacer lo posible para asegurar que no tengan ninguna excusa. Entonces nosotros, como en nuestro movimiento Solidaridad, tenemos que mostrar, eh, hacer campañas y informar la naturaleza impecable del sistema electoral de Venezuela, que es uno de los mejores del mundo, y que no hay razones y que todas las decisiones se toman de manera legal y legítima en relación a todo lo que tiene que ver con las elecciones. Tenemos que ser muy fuertes respecto de esto y no ser tímidos y hacer eh, influenciar a las personas, a los miembros de parlamentos, a los sindicatos. Deberíamos hablar con todos para asegurarnos de tener elecciones libres sin ningún tipo de intervención en Venezuela. Muchas gracias. Laura, ¿te gustaría hacer un comentario final? Solamente agradecer todo el activismo, la solidaridad con Venezuela, decirles que desde Venezuela el pueblo venezolano corresponde a todas esas acciones de solidaridad con más trabajo, con más organización, con más mística revolucionaria para sostener, aún en los tiempos más duros y difíciles, este proceso revolucionario
Como bien lo ha dicho el compañero Francisco, este es un año de un gran reto, desafío, pero estamos seguras y seguros de que va a ser un año también de victoria para la Revolución Bolivariana. Esperamos poder compartir con ustedes toda la coyuntura que va a estar en torno a este proceso electoral y también algunas de las organizaciones que activan permanentemente en la solidaridad, permanecer en contacto, por ejemplo, con el Instituto Simón Bolívar, porque será muy interesante que algunas compañeras, algunos compañeros que sostienen esta política de solidaridad permanente puedan también acompañar de alguna forma visitar el país o estar en esta coyuntura que siempre el presidente Nicolás Maduro invita a los voceras y a los voceros, a los ojos del mundo, a que vean, como bien lo dijo Francisco, el extraordinario sistema electoral que existe en Venezuela, totalmente auditable, que es infalible en su sistema, que no solamente es técnico, sino también que es manual y se confirma la información que está en ambos espacios y siempre la revolución bolivariana apuesta por la democracia, apuesta por la profundización del poder popular y apuesta por la profundización del socialismo feminista. Así que seguimos en la lucha, hermanas y hermanos. Thank you, Laura Franco. Muchas gracias, Laura Franco, por tu tiempo y tu energía y por estar aquí con nosotros hoy. A todos los panelistas, Francisco Domínguez y Bamboche Yango, estamos luchando lado a lado y vamos a continuar con esta lucha. Y vamos ahora a recibir algunos saludos de algunas personas que se han unido a través de Canadá y que apoyan las organizaciones. Y después vamos a tener una foto grupal. Primero quiero invitar a Mari Carmen Guevara del movimiento ALBAS en Ottawa, Canadá. Mary Carmen, es un placer verte hoy. Igualmente, Alison, muchas gracias. Thank you, Francisco. Gracias, Francisco y Bambose. Lo siento que no puedo pronunciar tu nombre correctamente, pero fue una presentación excelente. Tengo aquí este cartel desde el principio, cuando Alison empezó con la campaña de liberar a Alex Saab, y hoy como olvidé hacer uno nuevo, simplemente voy a doblarlo así y tengo otro cartel. Estaba pensando, algún día vamos a tener la posibilidad de hacer esto y vamos a decir simplemente, viva Venezuela libre. Unos saludos desde Ottawa y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Mary Carmen. Es un punto realmente muy importante. Vamos a ganar y lo escucho muy claramente, especialmente de Laura hoy. Es un honor realmente escuchar de alguien que está luchando en el campo, en el territorio, cada día en contra del imperialismo de Estados Unidos. Así que esto es tan verdadero, Mari Carmen. Muchas gracias. Y un trabajo artístico maravilloso. Solo quisiera decir que la invitación de Laura de ir a Venezuela, tienen que tener mucho cuidado, porque si van a Venezuela, se van a enamorar de Venezuela y no van a querer volver a sus países. Es completamente verdad lo que dice Francisco, es completamente verdad. Nuestra próxima palabra que va a tomar la palabra, que fue a Venezuela por primera vez en un festival de estudiantes en 2005, creo, fue la primera persona que conocí que había viajado a Venezuela, es Andrew Barry, está aquí de la movilización en contra de la guerra. Y quiere compartir sus saludos. Hola, Andrew. Muchas gracias, Alison.
Francisco ya lo mencionó en su discurso. Creo que hay un aspecto importante acerca del declive del imperio de Estados Unidos, que ha sido muy obvio en las últimas 2 décadas, y como una organización antibélica, pienso en hace 21 años, cuando empezó la guerra en Irak, y en ese momento se generaron las manifestaciones más grandes antibélicas en el mundo, y Estados Unidos aún así siguió con esa guerra criminal en contra de Irak. Y esto demostró algo al mundo, que las personas en el mundo ya no se tragan las mentiras de Estados Unidos y de otros países que también participaron de la guerra y que participan de guerras en Latinoamérica y en África. Las personas dijeron que no estaban de acuerdo con esa guerra y fue realmente un desaliento cuando Estados Unidos siguió con la guerra pese a todo esto. Y creo que si miramos un poco más hacia atrás, a 1999, en febrero del 27 de febrero, el Caracazo en Venezuela, fue una situación similar. Las personas decían que ya no podían continuar con ese tipo de dominación bajo la regla de los Estados Unidos. Y en mi opinión, esa fue un acto antibélico que hicieron el pueblo de Estados Unidos. Fue un acto anticolonial y plantó la semilla, porque sabemos que 3 años después, Hugo Chávez pudo liderar a que a que el pueblo de Venezuela pudiera tomar el poder de su propio país nuevamente. Y hemos visto tantas campañas de amenaza y de intervención militar y de distintas campañas de derecha, intentos de guerra que vimos hace algunos años cuando Estados Unidos intentó poner a Guaidó como presidente y Venezuela ha podido proveer una oportunidad para un mejor mundo, no solo en su país, lo hemos visto en Bolivia, en Nicaragua, donde los pueblos se han unido a la campaña antibélica en contra de la dominación de Estados Unidos, y Venezuela ha sido una voz muy significativa para las personas en Palestina. Venezuela es uno de los 28 países que no reconoce el régimen sionista de Israel y Venezuela es uno de estos países y creo que esto va más allá de las religiones. Venezuela entiende la importancia de defender los derechos de los palestinos y sabe que el régimen israelí ha matado a más de 30.000 personas en los últimos meses y Venezuela es uno de los defensores mayores de Venezuela. El presidente Maduro, Silvia Flores, el señor Cabello han estado generando manifestaciones, usando las banderas de Palestina en solidaridad con Palestina para mostrar lo que está sucediendo. Y todo el mundo sabe que esto no es solo una guerra de Israel con Palestina, sino que es una guerra de Estados Unidos con el pueblo de Palestina. Y esto está totalmente relacionado con Venezuela debido a las sanciones de las cuales Francisco Domínguez habló a unos segundos, la cantidad de personas que murieron debido a las sanciones. Y las personas en Palestina hoy están bajo ese mismo ataque de las bombas y las armas de Estados Unidos. Y es muy importante que tengamos una campaña aquí durante años Venezuela hace una conexión con Palestina porque es la misma lucha en contra del imperialismo, contra la dominación colonial contra las mismas cosas que Estados Unidos ha hecho contra el mundo en desarrollo. Las manos fuera de Venezuela, ya mismo. Muchas gracias, Andrew. Y es realmente una perspectiva muy importante y nuestra marcha a favor de Venezuela, perdón, de Palestina. Y Babette dice que también
Perdón, vamos a ir rápidamente a la foto grupal. Lamento que no puedo permitirles a todos que hablen, pero hay más preguntas. Nos gustaría poder responderlas todas, pero realmente apreciamos todo lo que han compartido y los invitamos a que ahora se sumen como panelistas y que enciendan sus cámaras para poder abrir los micrófonos, saludar y si les gustaría ser invitados como parte de panelistas para poder abrir sus micrófonos, por favor pónganme en el chat para que pueda pasarles la invitación. Y también quería agradecer realmente a Mercedes y Salomé que están interpretando de manera simultánea esta noche para nosotros. Esta es una tarea muy importante que, que podamos organizar acciones online que sean bilingües, porque eso nos da la posibilidad de tener una variedad de panelistas. Así que muchas gracias al apoyo de Salomé y Mercedes. Seguimos invitando a personas para que se sumen y les cuento que va a haber un piquete online el 26 de marzo, el último martes de marzo a las 7 del este, y van a recibir un email con la información para poder ser invitados a este espacio. Ya deberían poder encender sus cámaras y si no tienen un cartel, no se preocupen, tienen tal vez una remera o una bandera. Pueden encender sus cámaras y vamos a tomar nuestra foto. Creo que algunos todavía están recibiendo las invitaciones. Si no han recibido la invitación para sumarse y quieren estar en la foto, por favor pónganlo en el chat o levanten su mano para asegurarnos de que todos estemos aquí. Muchas gracias por su paciencia y la registración para el 26 de marzo ahora va a estar en el chat, así que por favor guarden esa fecha. Tenemos más personas que están entrando. Más personas están entrando para poder ser parte de la foto, así que por favor unos segundos más. Creo que ya deberían poder abrir sus micrófonos también, desilenciarse. I think, Azza, if you'd like to disable translation so we can all chat and hear one another. Ahora voy a terminar con la interpretación, así todos pueden hablar. U.S. hands off Venezuela. U.S. hands off Venezuela. U.S. hands off Venezuela. U.S. hands off Venezuela. Lift the blockade on 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 Venezuela. Viva, viva Venezuela. Viva Venezuela. It's kind of like singing all together. It's never quite coordinated, but it's really quite beautiful to hear all of your voices. And we're just taking a quick group photo. It looks like a few folks are still trying to join. It's not always easy. Again, thank you so much to Francisco Dominguez, Laura Franco, and Bamboshi Shango for joining today. To all of the new faces I see in front of me and all the folks that have probably made it to 36 out of 36 of the monthly pickets. This is an important recognition and achievement of the power of uniting our voices across borders around the world using this new online platform, Zoom, that was once forced upon us, but is now available for us to connect like we never could before. So good night, all. March 26th will be the 37th monthly online picket action. We'll see you there, and we'll see you in Venezuela. Yes. Yes. See you in Venezuela. Venezuela, a la victoria.
So the victorious Chávez candidate, Vinde. who will win? Adiós, Laura. Saludos.